Vamos a comenzar. Fíjense que pues la primera noticia es de que no hay ninguna reforma fiscal, ¿verdad? Así que pues buenos días, ya acabamos, ¿no? Vámonos, ¿no? No, miren, pues no hay ninguna reforma fiscal, no se modificó nada de la ley de renta, de la ley del IVA, absolutamente nada en ese sentido. Esto para los que son defensores del sistema que nos gobierna actualmente, pues dicen que es algo, que es una evidencia, que tenemos un sistema estable, que no se necesitan reformas, que está funcionando bien. Yo le doy otra lectura, para mi gusto, es una situación muy crítica, porque las reformas 2014 tienen tanto impacto que todavía ni sentimos, porque lo haremos hasta que presentemos la declaración anual, por ejemplo, en la deducibilidad. Entonces les decía, para mi gusto, pues es una situación crítica, dado que los efectos son tan fuertes de la reforma que todavía no somos conscientes del impacto que va a tener como tal, y que a la luz de esto, bueno, pues al final del día, yo creo que como siempre las reformas van enfocadas mucho al hecho de tener a los contribuyentes cautivos, cada vez más amarrados, más limitados, y no reformas de fondo como debiera de ser, ¿no? Pero bueno, pues en esta tesitura vamos a arrancarnos, voy a ir avanzando, ya aquí viene el material. Bueno, y vamos avanzando pues en su material, vamos a concentrarnos, dado que no hay propiamente reformas, nos vamos a concentrar básicamente en dos documentos, en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos primero, y después veremos la resolución miscelánea fiscal. Tienen ustedes ahí en la pantalla, por lo menos ahorita, el artículo 42 de esa ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es lo que significan esas siglas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuyo artículo 42 establece el mecanismo que debe de seguirse para que cada año se aprueben esos dos documentos importantes que son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Y en esta tesitura establece, ven ustedes, que la aprobación de ambos documentos deberá de sujetarse al siguiente procedimiento. Fracción 1, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que enviar, fíjense ustedes la fecha, por favor, a más tardar el 1 de abril de cada año, dos cosas importantes, los objetivos del proyecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Hablamos, pues, de que en abril de este año, el Ejecutivo tendría que estar enviando esos documentos respecto de 2016. Les enfatizo mucho las fechas para que vean cómo evidentemente no se llegan a respetar. Después tenemos en la fracción tercera que dice que el Ejecutivo Federal propondrá al Honorable Congreso de la Unión, inciso A, los criterios generales de política económica, así como los precios de la mezcla del petróleo. Hay 4 indicadores importantes que vienen en su material, en un ratito los comentamos, que dictan todo lo que es la política económica, a saber, son el tipo de cambio, la inflación, el Producto Interno Bruto y el precio del barril del petróleo. Con esos 4 indicadores macroeconómicos se construye todo lo que es propiamente el presupuesto de egresos para el año siguiente. Esta otra, fíjate, la ley de renta dice que no puede ser RIF los socios de personas morales. Ya nos cachó en el jueguito, ¿no? Porque justamente en estrategias a toda persona moral le colgábamos RIF para sacar a través de ellos ingresos, ¿no? Hasta teníamos la estrategia del repeco kamikaze y todo esto, ¿no? Nacido para morir, era interesante, ¿no? Y entonces la ley dice, llámese esa cantaleta, por lo tanto socios de moral, ya no, porque a través de ahí sacas el dinero. Esta regla lo único que dice es, bueno, si el socio es de una persona moral de título 3, entonces sí puede ser RIF. Pues sí, valiente cosa, porque título 3 es no lucrativa y se supone que al ser no lucrativa no puedo nunca sacarle dinero en beneficio de los socios, o si lo hago se llama remanente y determino el impuesto. Cuando tú hagas pagos por periodo menor a un mes, te doy la facilidad de expedir un solo CFDI que aglutine todos los pagos efectuados en ese mes, con el único requisito de que ese CFDI tenga tantos complementos, me salto, tantos complementos como pagos hayas hecho. El complemento ya te pedí de sacarlo en la diapositiva anterior. ¿Qué es el complemento? No es otra cosa más que una especie de más espacio en la descripción, donde yo voy a decir, expido un solo comprobante por 20,000 pesos a fulanito de tal. Pero esos 20 implican pago de la semana del 1 al 7, ganó 5,000 pesos, le di un bono, le quité tanto, le retuve tanto, subsidio, tanto neto. Semana del 8 al 14 lo propio, del 15 al 21, del 22 al 31. O si es quincenal, 2 quincenas. O es más, tantos complementos porque a lo mejor te pagué a destajo. Y entonces, primer destajo del 1 al 3, tanto, retenido, etcétera, y así me voy. Es una verdadera regla, puesto que a la luz de ella
Resumiendo, solamente tendríamos la obligación de expedir 12 CFDIs al año, no importando con qué periodicidad le llego a pagar. Vamos a ver los indicadores macroeconómicos para este año. Tienen dos columnas. En la primera está lo que el Ejecutivo propone, pero en la última está lo que el Legislativo dispone. Eso es idéntico a un matrimonio. El varón propone, pero la mujer dispone, ¿verdad? Siempre hacemos lo que las damas digan. Entonces, en ese sentido, ven ustedes, en cuanto al Producto Interno Bruto, el PIB, el Ejecutivo propuso un crecimiento para este año del 3,7%, que lo dejó finalmente el Legislativo. Yo en lo personal considero que es una cifra bastante optimista, toda vez que si consideramos que en 2014 apenas crecimos un 2 punto y cachito y que el promedio de América Latina de crecimiento no llega ni siquiera al 3%, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poquito el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación. Este es muy importante toda vez que establece cómo se va a recaudar por los diferentes conceptos. Tú sabes que como país tenemos muchas formas de atraernos recursos, los impuestos, las contribuciones, también están los productos, los aprovechamientos, los ingresos de empresas privadas como Pemex y CFE, y cuando lo interno no nos alcanza, no hay más que recurrir a la deuda, y la deuda a su vez puede ser interna, con CETES, con bonos, etcétera, o externa acudiendo a algún organismo internacional. En ese sentido, de todo el pastel, que es el 100%, vamos a concentrarnos únicamente en la parte de los impuestos como tal. Y en esta parte vamos a hacerla al 100 para que aparte me salí. Vamos a hacer el 100% de lo que se recauda por concepto de impuestos, y ustedes podrán darse cuenta, por ejemplo, que el impuesto sobre la renta va a recaudar para este año un 53%, es decir, poquito más de la mitad de lo que se recauda de todos los impuestos lo contribuye uno, que es el impuesto sobre la renta. Esto evidencia la importancia que tiene todavía este impuesto en nuestro sistema tributario, y vean ustedes, después vienen los impuestos que gravan el patrimonio en sus diferentes etapas. Hay impuestos indirectos que gravan la producción, como el IEPS, hay impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA, y hay otros que gravan las transacciones, como el ISAN. Son impuestos indirectos, pero que a pesar de eso se recaudan también por cantidad considerable. Tal es el caso del IVA con un 35%. Si tú lo comparas con renta, pues sí, está muy por debajo, es el segundo lugar, pero está muy por debajo del primero, casi en 20 puntos, y esto es contrario a una tendencia mundial. Los países desarrollados hoy le apuestan a gravar más los indirectos y desgravar los directos, y esto tiene una lógica muy sencilla. Si a ti como asalariado, como honorario, te quitaran menos ISR, pues te queda más en la bolsa, y ese dinero en la bolsa solamente tiene 3 destinos: o lo gastas, o lo inviertes, o lo ahorras. En México un cuarto, que es te lo roben, pero vamos a dejarlo fuera, ¿vale? O lo gasto, o lo invierto, o lo ahorro. Y entonces cuando lo gasto, lo que gasto tiene IVA, por ejemplo, o me compro un automóvil nuevo y tiene ISAN. Lo que invierto en unos estudios, en un local comercial, etcétera, tiene IVA. Y el ahorro, por supuesto, que es lo único que no causa IVA, hace que el sistema bancario sea más sólido, y si hay más dinero para ofrecer, cuando llega un empresario deseoso de hacer empresas, se lo van a prestar más barato. Eso que aparentemente es tan sencillo, no sé por qué no son capaces de entenderlo, y al final del día todavía sigue siendo muy por debajo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchas gracias. Bienvenidos como siempre y felicidades a todos. Me da mucho gusto saludarlos, poder estar con ustedes a inicios de este año que nos depara como siempre a los contadores trabajo y poco dinero, como siempre ha pasado. Y creo que ahora sigue habiendo más carga de trabajo y cada vez va a ser más y más y más. Yo no entiendo hasta dónde la autoridad va a llegar a imponer tantas cargas administrativas a los contribuyentes, y lo peor de todo, que en mi opinión todavía nos dicen que algunos contribuyentes no necesitan contador, como por ejemplo los del régimen de incorporación fiscal. Van a ver ustedes ahorita disposiciones muy técnicas de ese régimen que yo quiero ver que un señor que vende abarrotes le entienda a un porcentaje que tiene que aplicar sobre sus ingresos o sobre su valor de actos o actividades, cuándo debe presentar y cómo debe presentar. Dicen la gente del SAT que es bien fácil, que vayan a verlos y que ellos les indican qué tienen que hacer. Yo creo que aquí están exagerando. Hay muchas cosas en las cuales hay que analizar el régimen de incorporación fiscal, como lo vamos a ver en su momento. Y no solamente ese tema, sino otros más. Hay cosas interesantes que platicarles en multas. Ya prácticamente todas las multas son sujetas de condonación. Hay condonación de multas hasta el 100%. Es un tema también muy interesante y de eso es lo que vamos a platicar esta mañana. Primero vamos a ver algo de ley de ingresos rápidamente. Hay un incremento en impuestos. Como verán, el incremento más fuerte
lo vamos a tener en IEPS nuevamente y en lo que llamamos otros, que son impuestos sobre automóviles nuevos, y se incrementa un poquito más porque hasta el año anterior de impuestos que se tenían pendientes de cobro era en negativo y ahora pues la cantidad negativa es mucho menor, eran 38,000 millones, ahora son 3,000 millones, por esa razón se ve un incremento aparentemente brutal del 180%, pero si lo ven ya a nivel total de impuestos tenemos un incremento nominal del 11.7% y un incremento real del 7.7%. La política sigue estando de cabeza, no nos han recapitulado en forma precisa si se van a ir sobre impuestos directos o si se van a ir sobre impuestos indirectos. Eso del flat tax ya quedó atrás, no lo han hecho. Como verán ustedes, sigue siendo una combinación entre impuestos directos e impuestos indirectos. Es una crítica que ellos tendrán que analizar para efecto de distinguir si la política fiscal va a ser relativa a impuestos directos o a indirectos. Pero bueno, eso es lo que nos espera para este año en estimación de ingresos. Ahora, todavía faltan las reglas específicas, pero ahora resulta que yo la contabilidad se la voy a mandar a un proveedor de servicios. Le voy a decir, ahí está mi mugrero. Y él va a decir, ok, yo te la voy a convertir en el XML que necesita el SAT. No te preocupes, tú mándamela como la tengas, yo te la convierto y yo se la mando al SAT. Se llama proveedor de servicios para enviar la información contable. ¿Sí? Es una opción, es una novedad. ¿Sí? Yo pienso que esto está bien y que el SAT debería decir, ¿sabes qué? Tu contribuyente, esto debería ser así. Debería decirle, tu contribuyente mándala como la tengas y yo voy a tener proveedores que la conviertan como yo la necesito. Eso debería de ser, no ponerme a mí a hacer tantas cosas como me está pidiendo. Pero eso se puede hacer a través de proveedor. Me queda claro que si le mando la contabilidad con mi balanza de comprobación, pues la balanza la convierte en un XML. Eso no va a tener ningún problema. Lo que no me queda claro es la información de pólizas y auxiliares. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a hacer para saber cómo se adjunta, qué se adjunta? Toda la información relativa, no sé cómo lo van a hacer. Lo de la conversión a XML me queda claro. ¿Se vale? Sí. Oye, ¿y esos quiénes van a hacer? ¿Pueden pedir una ampliación los PAC? El que sea PAC puede levantar la mano y decirle al SAT, ahora quiero ser proveedor de servicios de información. Y entonces le van a dar la autorización también para poder hacerlo. Y tú lo puedes hacer con un proveedor o con varios proveedores. Esa es la nueva modalidad que tenemos para 2015 con los prestadores de servicios. Física con ingresos mayores a 4 millones de pesos en 2013 tendría que presentar su contabilidad de balanzas y catálogo de cuentas a partir del 1 de enero de 2015. ¿Están de acuerdo? ¿Pero qué creen? Sus pólizas deben de cumplir requisitos del 33 de reglamento hasta 2016. Porque todas las físicas, aquí está en el punto número 4, todas las físicas, pólizas y auxiliares, ¿a partir de cuándo? 2016. Oye, ¿quiere decir entonces que puedo seguir con mi contabilidad como siempre? Sí. Nada más envío balanzas y catálogo. Pero las pólizas no van a cumplir esos requisitos que decíamos sino hasta 2016. Oye, y entonces en 2015, ¿quién tiene que cumplir con el 33 de reglamento de código en el apartado B? Solamente sistema financiero y morales con ingresos mayores a 4. ¿A qué me refiero con eso del 33 inciso B? Les pongo un ejemplo bien sencillo. Adjuntar el CFDI en la póliza. ¿Qué tal? Buenos días, contadores. Bueno, pues qué gusto verlos el día de hoy. Yo estoy seguro que bien pudiendo estar en un rico desayuno, en estas fechas sobre todo con la familia, y estar escuchando, bueno, pues la humilde opinión de un servidor, bueno, pues se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por su confianza. Y pues el día de hoy vamos a platicar de esta resolución miscelánea, que he de decirles, hay reglas que se respetaron de conformidad con las reglas del año pasado. Hay reglas importantes, hay reglas trascendentes. También es importante hacer el comentario, por la cantidad de información que estamos hablando, pues el material que ustedes tienen en su poder, bueno, pues es una propuesta de un pequeño resumen
de lo que consideramos en un momento dado aplicable de manera general y las reglas más trascendentes. Habrá, por supuesto, algunas reglas que no estén mencionadas, pero siempre tratando de contemplar los intereses de un público pues abundante, ¿no? Entonces, por favor, hay una disculpa de antemano. Hay reglas, por supuesto, que no nos dan tiempo de analizar. Hicimos un pequeño resumen aplicable de manera general y de las reglas más trascendentes. Y déjenme comentarles de antemano que te comentaba que no hay cosas nuevas, sí hay cosas nuevas, definitivamente hay cosas nuevas. Algunos estamos inquietos, por ejemplo, acerca de la información que vamos a tener que estar presentando hablando en materia contable. Hay cosas importantes en devoluciones, señores. En devoluciones, en materia de contabilidad, déjame darte un pequeño adelanto. En materia de IVA, para efecto de la Ley de Ingresos a la Federación, se estableció que el SAT estaba obligado a otorgar facilidades a ciertos sectores. Y estoy hablando, por ejemplo, sectores que llevan a cabo venta de productos alimenticios. Tú sabes que en este caso estamos hablando de tasas del 0% por alimentos. El monto de los gastos que tú llevas y el IVA derivado de tus ingresos, de tus actividades grabadas, ese monto de IVA resulta ser acreditable y tienes derecho a una devolución digamos, más rápida de lo que dice el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuántos días tenemos hoy día para solicitar una devolución de IVA cuando llevamos a cabo actos grabados a la tasa del 0%? 40 días tenemos en términos del 22 de Código. La Ley de Ingresos a la Federación te establece como obligación para efectos del SAT que van a otorgar facilidades para este sector. Suena bien, pero ojo, dentro de las condiciones que establece la resolución miscelánea para que te devuelvan en este plazo, en un plazo de 20 días como facilidad, está que hayas presentado de manera oportuna tu información contable. Entonces, ojo, ahí está lo que te comentaba relevante, me estoy adelantando un poco, solamente para hacer mención de algunos puntos. Hoy sabemos que en términos de código y con todas las facilidades y facultades que se han plasmado en la reforma desde 2014, la fiscalización es más rápida, es más eficiente, es más barata. El buzón tributario, ya sabemos que a partir de este ejercicio, pues ya entró en vigor tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces, el presupuesto, estos datos, te decía, hablando del barril del petróleo, bueno, pues solamente es para que empecemos a tomar medidas. Señores, el envío de la información contable, aunque efectivamente las autoridades fiscales nos han dicho que esta información no le va a servir para fiscalizar. No me malinterpretes. Si tengo alguna duda, voy a consultar esta información para que no tenga que requerírtela a ti de manera personal, a través de un medio de revisión. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que existe una limitación en la deducción de sueldos exentos a los trabajadores? Del 47 o del 53%, ¿no es cierto? Es no deducible dependiendo del monto de los ingresos que pagaste el año pasado. Si tú pagaste en 2014 sueldos exentos y no los disminuiste en relación con el 2013, puedes aplicar un no deducible del 47%. ¿De acuerdo? Lo que por supuesto te permite una deducción mayor y una base menor de impuestos sobre la renta. Para este efecto, aquí hay que contemplar la no deducibilidad del artículo 28, fracción 30, que es lo que estamos hablando en la limitación de los sueldos exentos. Pero para efecto de la PTU, esta deducción pasa al 100%. Una diferencia importante entre la base del pago de la PTU y de la del ICR es que para ICR tengo que limitar el monto de los sueldos exentos pagados a los trabajadores. Para el pago de la PTU puedo deducir el 100% en términos del artículo 9 de la ley del ICR. ¿De acuerdo? ¿Algo más, contadores? Bueno, pues yo trabajé muy a gusto, espero que al menos ustedes hayan llevado algo. Muchas gracias, bonita tarde, sean felices. Gracias, contadores. Gracias. Bueno, gracias, señores, que les vaya muy bien. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, gracias.
Contadores, muchísimas gracias. Disculpen haberle robado una hora de su tiempo. Muy amables. Gracias. Qué amables. Gracias. Gracias. Gracias.